que por qué estas monjas no están en la calle haciendo algo, ¿no? Porque desgraciadamente nos ha tocado un momento en donde la visión contemplativa, de adoración, de oración, como que la gente eso es perder el tiempo, que hay que estar curando enfermos, asistiendo viejitos, que no es mentira, pero para que la persona asista al viejito y cure al enfermo, tiene que haber una fuerza sobrenatural, que es parte de lo que ella va a decir, ¿no? Ella va a decir, de pronto me di cuenta de que yo podía ser el amor en el corazón de la iglesia. Entonces dice, porque si los evangelizadores no tienen amor y si los mártires que el amor es el que causa. Y yo creo que una monja de clausura o un monje de clausura en este momento, estamos hablando de Santa Teresita, que es monja, son personas que hacen mucho más quizás que, porque si yo socorro, por ejemplo, a una persona, a Eliseo, yo te socorro a ti, te estoy socorriendo a ti. En la oración puedo socorrer a millones de personas. Y creo que eso es una visión que muchas veces no se tiene. Esa es la visión de la iglesia. Por eso dicen que como ella se pasó la vida orando por la conversión de los pecadores y especialmente por las misiones, por los misioneros. Tenía como cuando murió, se han encontrado como creo que 13 o 14 sacerdotes misioneros en África, en América Latina, con los que ella se carteaba. Entonces, ese espíritu misionero, pero desde el convento de clausura, que entre paréntesis ya llegó el libro de la monja que les habló de los transexuales, ya está en la librería, ya llegó hoy. Ya gente empezó a comprarlo. Y ahí tienen ustedes, esa monja trabajando con transexuales desde el convento de clausura, nunca ha salido de allí. Y dicen que lo que está haciendo es impresionante, ya salió fuera de la Argentina. Ahí tiene. Y creo que esto es algo porque, por ejemplo, uno le dice a una persona, mira, yo quisiera, pero ¿cómo usted se va a meter en un convento? Por favor, no diga eso. Usted podrá decir, mira, a lo mejor esa no es tu vocación, pero usted no deja de alcanzar más almas porque usted está en un convento de clausura. No es verdad. Porque yo puedo estar predicando en las multitudes. Si no hay una fuerza interior que abre el corazón de esa gente, lo que yo digo, caen como pasa. Ahora, si hay una gente que ha abonado para que esas almas se abran, estamos hablando de otra cosa. Entonces yo quisiera que hoy hable por las misiones, especialmente por todas estas monjitas carmelitas de clausura, que son unas mujeres extraordinarias. Yo no soy nada objetivo con esto. Yo sé que están las Clarisas, están las Dominicas, pero yo les tengo un amor muy especial. Y de hecho, cuando se habla de monjas de clausura, casi todo el mundo piensa en las carmelitas descalzas, las hijas de Teresa de Ávila, porque verdaderamente son mujeres extraordinarias. Y vamos a orar por todas ellas para que puedan seguir ahí, puedan seguir ofreciéndose y rezando y haciendo mucho por los que no hacen nada, Primer misterio doloroso es la agonía de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y En la muerte ampáranos, Gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. María, consuelo de los afligidos, Ruega por nosotros. tercer misterio doloroso, coronan a Jesús con espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. María, salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Cuarto misterio doloroso, Jesús carga con su cruz hacia el monte Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte, ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía,
y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. El segundo banco que está aquí está casi todo vacío, así que las personas que están llegando pues se pueden, porque no estén tan, el jovencito acá que está aquí, venga para adelante, no estén solos en un banco. Bastante sola es la vida para que estemos solos en la iglesia.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Porque tú eres bueno, Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque tú nunca dejas de mirarnos con misericordia. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tus ansias y tus anhelos es que nosotros vivamos contigo en la eternidad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que has preparado tu reino para los humildes y pequeños, ayúdanos a seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del Niño Jesús, para que con su intercesión podamos contemplar tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Festejad a Jerusalén, gozad con ella. Todos los que la amáis, alegraos de su alegría. Los que por ella llevasteis luto, mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor: yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlos se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado. Se manifestará a sus siervos la mano del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad.
Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre, como un niño saciado. Así está mi alma dentro de mí. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Hermanos, les invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Labios para que santamente y dignamente tú puedas proclamar su santo nombre. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado el misterio del reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como a este en mi nombre, me acoge a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Y su palabra nos enseña. Aleluya. Dios ha hablado con su pueblo. Aleluya. Y su palabra nos enseña. Aleluya. Como les decía anoche, empezamos este mes de octubre, un mes muy agraciado, un mes que tiene muchísimas conmemoraciones, memorias. Comienza hoy, 1 de octubre, con la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús. Mañana son los ángeles custodios, próximamente Francisco de Asís. Es un mes muy agraciado. Y nos ponen toda esta figura porque este es el mes del Santo Rosario. O sea, que es un mes también, yo comparo a octubre con mayo un poquito, pero octubre tiene más preponderancia, tiene mucha más riqueza en figuras de alto alcance, ¿no? Y hoy comienza con esta muchachita, muere a los 24 años, entró en el Carmelo a los 15 con un permiso especial porque era menor de edad, pero su papá, que otro hombre. No hay mucho tiempo, para entender a Teresita hace falta mucho tiempo. Hay que tener mucho cuidado porque las tendencias que uno tiene, que siempre dirá los extremos, a mí a veces me asusta porque dado que es tan sencilla, tiene la tentación de que la pongamos muy rosita, muy caramelosa y nada más lejos de la verdad. Una mujer
a los 24 años con una madurez que hay mujeres de 80 que la quisieran tener. Una vida muy difícil. Teresita, si bien pertenecía a una familia burguesa, clase media alta, vivió una vida muy accidentada. Cuando ella nace, pues le daban el pecho. Ella no le pueden dar el pecho porque ya ahora se sabe que ya su mamá tenía principios de cáncer. Ahora se sabe. Pero en aquel tiempo la mamá no tenía unos trastornos. Entonces tienen que entregarles la niña. No había fórmula, era el pecho o pecho, no había otra cosa. Entonces tienen que dársela a una nodriza, una señora que vivía en el campo, amigo de la familia, y que ella, pero por unas condiciones muy crueles. Dice, yo tomo la niña y le voy a dar el pecho, pero no me la pueden quitar por 3 años. Y por 3 años ella vivió con esta familia. El papá y la mamá la venían a ver, pero ella, su familia, era esta familia. Y ella pues se acomodó, una niña que fueron muy buenas con ella, tenía sus hermanos postizos, ¿no? Hasta que a los 13 años, cuando termina el contrato, de cierto modo, la mamá la reclama porque la mamá estaba loca por tener a su niña, no la había dejado por razones voluntarias, sino por su propia enfermedad. Entonces, tiene que desprenderse de esta familia. Va para su casa y allí pues el cielo lo encuentra con su madre. Ella adoraba a su mamá, pero la va a tener muy poquito, por 5 añitos, porque entonces el cáncer explota. Se muere su mamá, que eso para ella fue fatal, y entonces el lugar lo va a tomar su hermana mayor, que es Paulina, que está ahora en proceso de beatificación, de la familia espectacular. Y entonces, cuando ella está con su madre segunda, que es Paulina, Paulina le dice que se va para el Carmelo. O sea, 3 arranques con una niña prácticamente estuvo muy grave, y entonces empieza toda la relación de Teresita con su papá, don Martín. La mamá se llamaba Celia. Y la relación de Teresita con su padre es una cosa hermosa, hermosa, porque ella era más chiquitita, era muy linda, y él pues tenía mucho orgullo de pasear con su niña, ¿no? En el museo, la casa está todavía ahí, y están los bucles de ella, los tirabuzones, ¿no? En una vasija de cristal, en una campana de cristal, están los tirabuzones de Teresita. Entonces, a los 15 años esta niña va teniendo una evolución. Yo digo que Teresita vino con una gracia muy especial. Yo creo que hay almas muy, muy tocadas por Dios desde que nace. Ya ella desde el principio, y aquí viene su visión de misión, ¿no? Ella entiende, muy chiquita, muy nena, todavía estamos en los 10, 11 años. Ella entiende, claro, vamos a empezar, que aquí es donde entran los papás. Los papás de ella, Celia y Martín, los dos querían ser monjes de clausura. La mamá quería ser monja, creo que era de la Visitación, que son monjas de clausura, y su papá quería ser trapense. Pero por razones de salud, ninguno de los dos puede. Se conocen, se casan y tienen 5 hijas. Las 5 son religiosas, ya una es santa y la otra está en camino de canonización. Pero de tal palo, tal astilla. O sea, claro, yo creo que el haber nacido en una casa donde Dios era tan presente, porque aunque sus padres no pudieron ser cada uno lo que querían ser, eran monjes de clausura, imagínate, hicieron de su hogar un lugar de Dios. Y fueron muy normales, porque tuvieron 5 hijas. Y las fotografías, porque hay fotografías de ellas, unas mujeres preciosas. Pero, ¿qué hubo en esta casa que hizo que estas muchachas que uno ve las fotografías, porque acuérdense que los vestidos, o sea, no eran unas que no, ellas se maquillaban, unas mujeres preciosas. Pero ¿qué hace que estas mujeres fueran tan normales
y tan anormales, en el sentido de que no caen en la vanidad, en la cosa fatua, sino que en medio de ellos eran gente burguesa de la clase media francesa, pero no caen en ser fatuos ni en vanidosos. Pero en esa casa había mucho amor a Dios. Y estando ella de niña, creo que era 11 años, ella entiende a esa edad tan pequeñita del poder de la oración. Por eso es misionera. Y se entera, esto es un suceso muy famoso, de que había un hombre, un gran asesino, que había sido juzgado y que estaba ya en fila para ser ejecutado. Y ella, con ese sentido que toda la vida lo tuvo, de salvar almas, salvar almas, salvar almas. Ella con 10 añitos, empieza a hacer ayuno, oración, penitencia, para que ese hombre no muriera en pecado mortal. Hay que leer la historia de un alma, la historia suya. Dice que ella todos los días leía el periódico para ver qué estaba pasando, porque esta era la noticia del momento. Cogieron a este hombre que era un asesino, todo lo que era, y decía que se arrepienta, que se confiese, Entonces ella se entera de que el día que iba a ser ejecutado, este hombre pide a un sacerdote, se confiesa y comulga. Y eso para ella fue, lo logramos, o sea, Señor, lo logramos, que no murió. Y claro, es esta mentalidad, ¿no? Ella entonces pide ir al Carmelo, entra en un Carmelo una niña de 15 años, donde es un Carmelo muy difícil, porque la monja más vieja, más joven, tenía 42 años. Eran unas monjas muy fuertes de carácter, de una espiritualidad muy jansenista. Un día les explico lo que quiere decir. Y ella, la monja decía, ¿qué hace esta niña aquí? Pero ella se propuso, esto es una lección, de ganarse estas monjas. De ganarse estas monjas. Y hay que leer la historia, yo no tengo tiempo, de que había una monja que le hacía la vida cuadritos. Y ella se propuso ser la que le ayudaba. Entonces a veces que le iba a ayudar y le metía manotazos y decía, y ella ahí, y ahí, y ahí, y ahí, hasta que un día le dijo a la monja, ¿por qué tú eres tan buena conmigo? Dice, yo no soy buena contigo, es que tú eres mi hermana y yo veo en ti a Dios. Es claro, la flor del Carmelo, ¿no? Entonces, bueno, esa es Teresita. Pero ahí es donde está el error. Nosotros todos hemos sido llamados a buscar la vida de santidad en cada una de nuestras vidas. Y les voy a decir los 3 pilares en que ella va a basar la vida. Se los voy a mencionar porque esto es para un retiro, ¿no? En 3 cosas. Primera, la humildad. Y esta es una virtud, yo siempre he dicho, una frase mía, la humildad es la llave que abre el corazón de Dios. Usted quiere entrar en el corazón de Dios, tiene que buscar la humildad, que es lo opuesto a la soberbia. ¿Qué es lo que reina en el mundo de hoy? ¿No oigo que qué? Y la única manera de combatir la soberbia es con la humildad. Y ahí viene quizás el error. La gente cree que humildad es, yo no sirvo para nada. No, eso es complejo de inferioridad. Usted tiene un problema. Ahora, la humildad es reconocer lo que yo me paso la vida diciendo aquí que mucha gente no entiende. Que yo estoy endeudado con Dios. Yo puedo tener muchos talentos, yo puedo tener mucha capacidad, pero yo tengo que entender que eso no me lo busqué yo, eso me lo dieron. Y como me lo dieron y no es mío, yo tengo que estar al servicio del prójimo. Esa es la humildad. Porque hay un montón de gente que tú tienes que rogarle, entonces tú dices, no, porque mira, tú haces, no, yo no hago nada, eso es mentira, tú lo sabes que tú lo haces bien. ¿Cuál es tu debe ser tu actitud? Sí, ¿en qué puedo servirte? Mira, chico, tú que cocinas, ¿cuándo puedo cocinar? O sea, esa actitud, porque mucha gente dice que es humilde, lo que quiere es la adulación, que le ruegue. Eso no es humildad, eso es falsa humildad. Y eso es manipular la humildad para sacar la cosa que usted quiere. La humildad es reconocer. Hay gente que tiene muchos talentos, pero cuidado, eso no lo busqué yo. Usted no compra sus talentos. Por ejemplo, aquí tenemos ahora mismo a Lidia. Tiene una voz preciosa. Yo estoy diciendo que es la voz quizás más linda que tiene la parroquia, o una de las mejores.
¿Cuánto pagó Lidia para esa voz? Nada la tenía. Porque aunque tú vayas a el mejor conservatorio de música, si no lo tiene, no lo tiene. Otra gente es muy buena en matemáticas, otra gente es buena. Todo el mundo tiene algo. Todo el mundo. Lo que en vez de estar mirando para el otro, busquen lo que tú tienes en ti. Ahora, ¿cuál es la trampa? De creer que eso es mío. No, porque yo esto y yo lo otro. Espérate, para, que somos como un globo. El globo está lleno, qué bonito, pero la más que hace es así, ¡pam! Y explota, porque es muy frágil. La humildad es la verdad. Decía Teresa de Jesús, la fundadora del Carmelo. Ella dice, hijas, no digan que no, cuando es sí. Porque la humildad es saber que sí y estar a disponibilidad de las otras personas. Hoy en un mundo donde todo tiene que ser y que ir para mí y cuánto me vas a pagar y todo. O sea, si yo estoy haciendo algo en la parroquia, yo nunca en mi vida diría, ni decir, no, porque yo hago esto y a mí no me pagan. Cuando tú dices eso, ya tú estás hablando de que te pagan. Es que a ti no se te ocurra decir eso, porque si yo en este momento estoy aquí, por ejemplo, los muchachos, gracias a Dios, yo nunca los he oído a ellos. Creo que uno y ya no está aquí. Pero yo nunca les, oye, aquí estamos día tras día y aquí no nos dan nada. No, porque entonces ya estás cobrando por lo que estás haciendo. No la humildad. Y ni lo dices, porque el decir ya, que diga, no, yo trabajo aquí en la parroquia y a mí no me pagan por eso. Si tú estás sacando eso, es porque tú alguna vez pensaste que te lo podías pagar o estás resintiendo que no te lo pagan. ¿Ven lo que les digo? No, la persona humilde es que ni le pasa por la cabeza. ¿Por qué? Porque estás endeudado con Dios, sabes que eso lo tiene y no lo tiene. Miren, una de las voces más lindas, pero por lo menos para mí, en el mundo anglosajón, por supuesto, ella es inglesa. Para mí la voz de Julie Andrews era una voz, yo le llamo esas voces aterciopiladas, The Sound of Music. Mira que ese The Hills Are Alive, mira que eso lo ha cantado medio mundo, pero cuando hace The Hills Are Alive, es que la voz es bellísima. Fue un día a un médico de la garganta y le dañaron la garganta en un malpractice y más nunca puede cantar. Yo no sé si se dan cuenta, ya no puede, ella no puede. En una película me dio una lástima que son el Princess Diary, creo que fue la segunda. En un momentito la pobre hizo una, pero no puede, no le puede, se le fue la cuchilla al cirujano. Una mujer que tenía una voz, yo la oí a ella, no fue en televisión, la vi el documental, ver a Julie Andrews en concierto en Londres, eso era una mujer, pero hoy lo tiene y mañana no. Por lo tanto, yo no tengo, es que el ser humano, si sabe quién es, nunca puede ser soberbio. La soberbia para mí es la imbecilidad del ser humano, porque ¿qué ustedes y yo tenemos que podemos llamar nuestro? Díganme una cosa, una cosita. Nada, ni el oxígeno con que respiramos. Si no, ¿hay algún asmático aquí? Yo no estoy hablando de bobería, es que esto es así. La persona humilde está muy consciente. Y sí, y como todo lo que tengo me ha sido dado, no es mío, siempre está en disposición para la gloria de Dios y el bien del prójimo. La humildad. Por eso a ella le encantaba el teatro. Hizo obras de teatro en el convento y se vistió de Juana de Arco y tenía las monjas. Bueno, ella era ella. La otra columna, la primera, es la sencillez evangélica. Teresita, todo su diálogo con Dios, cómo trata a Dios, con la dulzura. Es ella, dice, yo soy una pelotita en las manos de mi Señor. Así como Bernardita decía que era la escobita de Dios, esta decía que era la pelotica de Dios. Entonces, esa sencillez evangélica, nosotros hemos llenado a Dios de tanta cosa y Dios dice, ¿por qué esta gente a mí me trata de una manera que no son? Porque cuando tú vas a tu papá, Damaris, tú no, oh papá, no, tú tratabas a tu papá, papi, que
Es que por eso es lo que viene Jesucristo a decirle a nosotros. Jesucristo nos quita a nosotros esa prosopopeya para tratar a Dios como en el Antiguo Testamento. No, dice, cuando ustedes hablen con mi papá, lo primero que le tienen que decir es papi, abba, papi. No vengan con tanta cosa, tienen que ser como niños. Y todavía hay gente que está, y le decimos, no, porque Dios me castiga. Dios no quiere castigar a nadie, señores. ¿Quién inventó eso? Nada más extraño a Dios que castigar a nadie. Dios no puede haber hecho todo esto para que castigara a la gente. Y lo dice Jesús, dice, la voluntad de mi papá es que todo el mundo se salve, no que la gente se condene. Que vengan a mi papá, y por eso dice mi papá, yo soy camino, yo soy verdad, yo soy vida. El que está cansado y el que venga a mí, yo los aliviaré. Es un derroche. ¿Por qué nosotros los hemos vuelto tan extraños con Dios? Ella es una niña, ella trata a Dios con un respeto muy grande, pero una dulzura, una sencillez, la sencillez evangélica. Y la otra es, la tercera, esos son los tres pilares que ella, la espiritualidad de Teresita son: humildad, sencillez evangélica, porque sale del evangelio, el que se haga como niño, el último será el primero. Yo digo, ¿qué pasó? Mira, y yo les pido perdón, yo creo que nosotros también los hemos intoxicado a ustedes, los puestos. Mira que a la gente le gustan los puestos. Y los puestos tienen veneno. Veneno, y a veces menos por tal. No, que yo quiero ser esto. Pero ¿por qué? Ya cuando lo pides, hay soberbia. No, yo lo que pasa es que yo quiero ayudar. No lo ensucies. Si Dios quiere, llegará a ti. Usted puede decir, mira, a mí me gustaría ser catequista, pero yo veo que la gente es una cosa, y en el clero eso es horrible, 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 horrible. Y por eso tú ves que nosotros nos hemos, porque ¿qué es el cura vicepárroco quiere ser párroco? Y el párroco tiene una buena parroquia. Y entonces tiene una buena parroquia, pero quiero ser monseñor. Y el monseñor quiere ser obispo. Y entonces el obispo auxiliar quiere tener su diócesis. Y el que quiere ser obispo diócesis quiere tener un arzobispado. Y el arzobispo quiere ser cardenal. Y el cardenal quiere ser papa. Usted se ríe. Una vez que entras en la centrífuga del poder, no sales. ¿Cuánta gente ustedes no conocen que era de tu vecindario? Es que yo quisiera ser concejal. ¿Ok? Ya es concejal, no. Pero es que yo quiero ser alcalde. Pero yo no quiero ser alcalde de allá de pueblo. Yo quiero ser alcalde de una ciudad grande. Yo quiero ser gobernador. No, yo quiero ser senador. No, yo quiero ser esto. ¿Dónde paras? ¿Dónde paras? Y para llegar ahí te llevas por viejo. Porque una vez que tú no ves que el diablo sabe más por viejo que por diablo, pero empieza, y en las parroquias. Yo quiero ser presidente, que no sé cuántos, catequista. ¿Pero qué es eso? Esta niña, no. En el convento era la última, como era la última, le daba, y ella encontró la magia esa de ser el último. De ser el último. No es que usted no acceda cuando Dios lo llama. Ok, beso papa, ok, fantástico. Pero no esté buscando cómo puede, trepando, como dice, trepando. No, papito, porque cuando entres por ahí te vas a llevar en la golina quien venga por detrás. Ella no. En el Carmelo de Lisieux, fíjense cómo fue esto, que es una tradición, que cuando muere una monja de un Carmelo, o sea, de Francia, ¿no? Si estamos en Francia o si estamos aquí, inmediatamente la superiora manda una notificación a todos los carmelos de ese país. Aquí nada más, aquí no hay carmelitas descalzas. Pero si aquí hubiera, bueno, aquí no, pero si hubieran 3 conventos, la superiora del convento, por ejemplo, yo soy la superiora de este Carmelo descalzo, y hay 3 más, pero yo mando a 2, diciendo que aquí murió fulana de tal. Y entonces se pone que era así, que era así. Cuando ella muere, la superiora falleció la hermana Teresa, del Niño Jesús y de la Santa Faz. Ese es el nombre completo de ella, de religiosa. No hizo nada extraordinario en su vida.
Y si así no nos hubiéramos enterado, lo que pasa es que su hermana, que era la superiora general, del convento, cuando ella comienza a compartir, porque su hermana era su mamá, la pone bajo obediencia, que ella no quería, dice, tienes que escribir todo lo que tú estás. Entonces ella empieza a escribir, pero eso era su diario privado. Cuando ella muere, pues la superiora viene a recoger las cosas y se encuentra con este manuscrito. Entonces lo copian para las monjas de ahí. Y esta niña estaba aquí. Entonces, claro, la se copia, pasa a los otros Carmelos y de pronto en un momento dado toda Francia queda impactado por la vida de esta niña hasta el día de hoy. Teresita de Niño Jesús tiene una cosa, hace poco llevaron la reliquia a la Catedral de San Patricio en Nueva York, la reliquia. Y pasar por la reliquia eran 5 manzanas, la gente dando vueltas para pasar por Santa Teresita. Una cosa impresionante. Tiene una cosa, cuando usted entra en la espiritualidad, porque es que es una cosa que le habla a la persona. Si usted es una persona que está abierta a Dios, si no, olvídese de lo que estoy diciendo. Pero esa, y sobre todo la última parte es la confianza en Dios. Son esas. Humildad, sencillez evangélica y una confianza en Dios. Esta niña nunca cuestionó la voluntad de Dios y tuvo una enfermedad. En eso se parece mucho a Bernardita, tuberculosa, horrible. Las frases. Y hay gente que siempre está, y que yo cada vez que veo a la gente, ¿y qué va a hacer de mí? Usted no puede decirle eso a Dios porque eso usted no confía. Y aquí hay gente, no puedes preguntarle a Dios o sí o no. En el momento que dice, no, pero es que si yo, y que si voy a tener, pero ve acá, tú no confías. Porque es una falta de respeto que yo te diga a ti, mira, Eliseo, vamos mañana, sí, padre, y yo ¿tú estás seguro? Eso es una falta de respeto que te estoy diciendo que tú eres un irresponsable. Porque si yo confío en ti, mañana nos vemos aquí a las 8, ¡ya! Y te mando otro proceso, y dale que te pego. Entonces, mire, padre, no venga, porque usted no confía en mí. Lo hacemos con Dios. ¿Y qué va a pasar conmigo? Pero tú no crees en Dios. No, ¿y qué cosa va a hacer que si me retiro? Pero ¿qué pasa con esto, hijo? Si confías en Dios, confía. Y ella confió toda la vida. Inclusive, ella confiaba que ella entraba en el Carmelo con 15 años. Eso era inaudito porque eso es una niña. Y el Carmelo es el Carmelo aún hoy. Ahora hay alguna cosa, pero yo me imagino un Carmelo en la Francia del 1878 que eso tiene. Y las monjas de Lisieux. Ella dijo, no, yo voy a entrar. Fue al Papa. Ella tuvo una audiencia con el Papa León XIII. Era tremendita. Y entonces le dijeron, cuando usted pase, era cuando había mucho protocolo y eso se ha quitado, pero en aquel momento, cuando había audiencia, eran una audiencia de grupo, usted venía y le besaba la zapatilla al Papa, en señal de humildad, el Papa entonces te bendecía y tú seguías. Y entonces todos estos camaralengos, toda esta gentuza, toda esta gente que tienen al lado, entiende que siempre están haciendo la vida imposible a todo el mundo. O sea, se pasa y no se habla. Pero ella cogió y llegó, no besó nada. Le dijo, Santo Padre, yo quiero ser carmelita. Yo quiero tener el permiso. Entonces se echó a reír. Pero entonces el Papa no sé. No. Entonces después, ¿qué pasa con esa niña? No, pasa esto y esto y esto. Llamó al obispo y le dan el permiso para entrar en el Carmelo con 15 años. Ella estaba confiada que ella entraba. Y todo lo demás, después la enfermedad, las monjas, tuvo un momento de una oscuridad espiritual horrible, que ella misma dice, tenía tanta sequedad espiritual que a veces iba a la capilla y me pasaba toda la hora de oración contándole los clavitos del tacón, del zapato que tenía la monja delante de mí. O sea, que no se crea que esto, no, pero son gente, ahí estaba. Y estamos hablando de ellos. Entonces, patrona, copatrona de las misiones con San Francisco Javier, porque dice que esa mujer fue amor en la iglesia. Ella dice, pues ella siempre estaba que quería ser mártir, dice, pero no, que yo quiero encontrar mi sitio dentro de la iglesia. Hasta que lee Corintios 13.
Y dice, el que quiera un carisma mayor, el amor. Dice, he encontrado mi vocación. Mi vocación será, oye Pilar, yo quiero ser el amor en el corazón de la iglesia. 15 años. Ah, pero esa era Teresita. ¿Y tú, Tania? ¿Y tú, Eliseo? Pues siempre estamos buscando una razón para no hacer lo que nos toca. No. Yo tengo que encontrar mi lugar en el corazón de la iglesia, que es lo que Dios quiere para mí. Yo no puedo siempre estar excusándome, mintiendo, fingiendo, haciendo cosas que la gente te dice, pero ¿qué es esto? Dobles vidas. No es que uno sea perfecto, todos tenemos nuestras faltas, pero hay gente que lo que yo dije el domingo está estancada y lo sabe y tiene que tomar cartas en el asunto. No. Cuadrado, pero ¿qué es esto? Hoy tenemos una niña que dijo, no, yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. ¿Y qué es lo que Dios quiere que yo sea? Santo. ¿Qué significa? Si no le gusta esa palabra, si usted cree que eso es muy rosita, busque una palabra mucho más bíblica. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hace un santo? No esté buscando excusas, que no. Usted es lo que usted le da la gana de ser. Si usted tiene un vicio, busque ayuda. Tú ves que la gente dice, por eso miren dónde estamos. La iglesia está trabada, yo lo dije el domingo. Los curas y los laicos, todos estamos trabados porque nos hemos conformado con lo que uno jamás puede conformarse, con la mediocridad. Yo prefiero, miren la barbaridad que voy a decir, yo prefiero un pecador empedernido que un mediocre. Porque ese pecador empedernido, cuando diga que no, se vuelve santo. Porque no conoce los términos medios. Ahora, la persona mediocre, bueno, es los tibios. ¿Y qué dice el libro de la Revelación? O frío o caliente, porque lo tibio lo vomito de mi boca. Me imagino que Dios tendrá una crisis de vómito. Porque ¿cuántos de nosotros somos tibios? Porque tú sabes lo que yo estoy hablando y tú sabes lo que tú tienes que cambiar. Mañana, pasado, que ahora no. Por favor, los vicios, las cosas. Entonces, ¿qué pasa? En vez de ser más, somos menos. Aquí hay gente, por ejemplo, los muchachos que están solteros. O sea, ¿por qué esto no lo voy a hacer? Aquello no lo voy a hacer. ¿Pero por qué? ¿Qué tú haces en tu casa? Y aquí hay gente que sabe de lo que yo estoy hablando. Te vas para acá a tomar cerveza, a irte con el otro, a buscarle la cuestión. ¿Qué es eso? Entonces te pido, no. ¿Y por qué no? Pues yo entiendo, por ejemplo, ustedes tienen una bebida. Y así todo. Tú estás en casa de Raquel y tú eres ministro. Y ustedes vienen a misa diaria. Aquí hay muchos jóvenes solteros. Que era para que sean como yo, porque yo no tengo familia. Porque la iglesia nos ha quitado esa bendición para estar disponible, pero ¿para qué me voy a hacer cura? Si yo siempre voy a decir que no. Que se acabe la misa rápido, no váyase. Para ir a ver el juego de soccer. Y después nos preguntamos que qué pasa. ¿Qué pasa? No, a la iglesia no le pasa nada, señores, te pasa a ti. Que un día tú decidiste no ser santo, ser mediocre. Y la mediocridad está acabando con esta iglesia. Porque tenemos los medios, aquí hay muchos jóvenes. ¿Qué tú haces con tu vida? Ustedes tienen amigos con los que ustedes se reúnen a darse palos que necesitan escuchar a Dios. Y tú eres un sinvergüenza porque tú lo conoces, ellos no. Ah, pero padre, ¿padre qué? ¿Padre qué? Háblalo con él a ver si yo estoy mal. Porque él lo dice. Cuando usted tiene una lámpara, no se mete debajo de la cama, sino se pone encima del escaparate para que todo el mundo la vea. Y la sal, si se vuelve sosa, lo único que sirve es que para se tire en el piso y la gente la pasa. Son palabras suyas, no son palabras mías. ¿Por qué? ¿Por qué hemos abrazado la mediocridad? Y hoy hay una niña que se para desde ahí y dice, yo lo hice, tuberculosa lo hice, y no había calefacción en el Carmelo de Lisieux, y el frío que se mete allí, que yo me imagino como... Y mira, calladita.
y conquistó a esas monjas porque ella tenía una confianza en Dios. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible? Pues yo miro, yo la quiero mucho, porque ella después, imagínense usted, y con esto termino. Y hay milagros, hay muchos milagros que Dios ha hecho a través de ella. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial hubo un gran bombardeo en Lisieux. Los aliados, que estaban ya, la cosa estaba, y Francia fue muy cogida por los nazis, porque los nazis eran unos sinvergüenzas, pero mal gusto no tenían. Se llevaron más del 75% de las obras de arte del Louvre. Muchas cosas nunca volvieron. Hay muchas teorías, dice que muchas se llevaron los rusos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. La cuestión es que ellos no querían, ellos tenían Francia. Y muchos de los chateaux y muchos de los palacios donde vivían. No es lo mismo ir a Dinamarca que entrar en Francia, ¿no? Y los aliados tuvieron que bombardear mucho, y cuando llegaron a Lisieux dieron un bombardeo sabroso. El único edificio que no fue tocado por las bombas, a que no saben cuál fue, el Carmelo de Lisieux. Y ahora viene la parte. Cuando salieron las monjas al patio, el patio estaba lleno de pétalos de rosas. Pero ¿qué dijo al final de su vida? Dijo dos frases bellísimas. Yo quiero pasarme el cielo, oigan esto, haciendo bien sobre la tierra. O sea, otra dice, no, yo me quiero morir y estaré en el cielo contento. No está ni el cielo, en el cielo, para los vagos que hay aquí. Esta no quiso, ella no se retiró nunca. Dice, no, cuando yo me muera de aquí, yo sigo allá arriba de otra manera, pero yo sigo haciendo bien. Yo quiero pasarme el cielo haciendo bien sobre la tierra. Entonces viene la otra y dice, y cuando yo me muera, yo haré llover sobre la tierra una lluvia de rosas. De ahí vienen las rosas de ella. ¿Qué usted va a hacer cuando usted se muera? ¿Coger un arpa de esas que tienen los angelitos Jesús? ¿O usted se vuelve un intercesor en el cielo? Usted va a hacer en el cielo lo que usted hizo en la tierra. Y yo le pido mucho con los sacerdotes, ella es muy buena, porque todas las monjas carmelitas descalzas tienen, lo puso Teresa de Jesús, como misión primaria orar por los sacerdotes. Y yo allá la tengo seca. Porque cuando yo aquí, como estoy en una iglesia muy sencillita y a mí no me gustan las cargazones, yo dije, bueno, yo tengo que darle un toque porque esto no había. Dije, pero yo voy a parar de atrás y voy a hacer unos arcos sencillos y voy a poner un varón y una dama. Aquí se rifó porque era o Francisco o Martín de Porres. Se puso en lotería. Aquí no hubo concurso. Aquí venía Teresita. Voy a ver Bernardita y va a estar a la entrada. Pero es que es una mujer extraordinaria. Y hasta el día de hoy, Teresita del Niño Jesús es doctora de la iglesia, señores. Hay nada más que 4 mujeres doctoras y hay 22 doctores de la iglesia. Y entre esas 3 está esta niña de 24 años, doctora de la iglesia. Que para que te den ese título, tienes que haber sido un maestro de espiritualidad para toda la iglesia. Pilar, con 24 años. Y no llegó ni a terminar high school. Y usted con todo lo que ha tenido, ¿qué ha tenido? No seas mediocre, no. Y cualquier cosa que entre en el sistema que no me acerque, cancel, busque ayuda, entre en ayuno. Pero no deje que nada, y siempre esté disponible. Yo no puedo entender, y todavía tengo que, bueno, entre las muchas cosas que tengo que sanar, a mí me cuesta mucho ir a algunos de ustedes sabiendo que tiene tiempo que me digan que no, porque no es para mí. ¿Por qué tú no estás en esto? Pues, no, que ahora yo no puedo, pero ¿por qué no puedes? ¿Hay alguna causa que tú no puedas? Y la persona saber que estás en tu casa no haciendo nada. Que tú a lo mejor no estás en la capilla porque estoy en no sé dónde metido con una gentuza. Dice, bueno, estoy con ellos porque quiero evangelizarlos, pero no has traído ni un amigo tuyo jamás aquí. You know what I'm talking about.
Y yo creo, hermano, que eso es lo que uno le lleva a Dios. Yo no creo que haya otra cosa. Usted no puede ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Y hoy esta niña nos confronta. I'm sorry. Ella nos confronta y dice, si yo con 15 años, muriendo a los 24 con tuberculosis, hice todo esto, como ustedes, que son unos machangos y unas mujeres preciosas, no hacen más. Y yo se los dejo ahí. Porque cada vez que yo vengo a ti te dice, no. ¿Por qué tú no te...? El no, señores, para nosotros nada más que sirve para qué? Para no pecar. Es el no, no pecar. Lo otro, sí. ¿Tú puedes ayudarme en esto? Sí. En la catequesis, sí. Los monaguillos, sí. Cantando, sí. En la radio, sí. El no, no, porque es no a la obra de Dios. No es a fulanito, no es a Adrián, no es a Migdalia, no es a Eliseo, no, es a Dios que usted le está diciendo que no. ¿Y por qué está diciendo que no? Pues bueno, tengo mucho trabajo, tengo a mi papá enfermo. Mentira, que hay gente que tiene tiempo para votar. Y usted no se da cuenta, o usted está muy mal, o el diablo lo tiene usted ciego. Esta niña hoy nos confronta. Aquí no hay nada rosita. Esto es un gigante lo que hay ahí. Un gigante. Y confronta a la iglesia, la confronta. De manera dura. Aquí hay un montón de gente con unos talentos y que no. Y a mí me da un dolor que, por ejemplo, Magnífica no tenga un guitarrista cuando aquí hay gente que toca. Porque yo levantarme tan temprano los domingos. Pues duerme la siesta. Te estás deprivando de bendiciones. Yo se los dejo. Yo sé que a veces yo soy muy fuerte, pero no soy yo. Porque yo no estoy pidiendo ningún favor para mí. Es para Dios. Es para la iglesia de Dios que está boqueando. Ustedes lo tienen en su familia. Y nosotros que no puedo. ¿Por qué no puede? Yo aquí en la oficina, claro, ya me tienen terror, pero bueno. Porque cada vez que me dice, mira, vamos a hacer, ok, mañana. Digo, ¿y por qué no se puede hacer ahora? Ya no me lo dice, ¿eh? Digo, ¿hay alguna razón por qué no lo podamos hacer ahora? Bueno, sí, digo, pues vamos a hacerlo ahora. No dejen para mañana lo que pueden hacer. ¿Por qué tiene que ser mañana? Y si nos morimos ahorita, se quedó sin hacer. Ya no lo dicen. Porque es el maldito mañana. ¿Y sabe lo que se deja para mañana? Nunca se hace. No, mañana, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Es como si tú vienes a confesarte. Ay, mira, quiero confesarme mañana. Y si te mueres esta noche, tu pecado está sobre mi conciencia. Quiero que sepas que si tú viniste a confesarte, miren cómo funciona esto, ¿eh? Si tú viniste a confesarte, tú estás en pecado mortal, que Dios te libre. Y yo te digo, ven mañana, tú vas al cielo y yo voy al infierno, porque yo pude y no lo hice. No jueguen con esto. Esto es serio. Porque tú viniste a buscar un perdón que yo tenía el poder de darte y yo, porque no me dio la gana, te puse para mañana. Cuando es tan sencillo como decir, siéntate ahí. Vamos a... Eso no, es eso. Y que le ha pasado a ustedes a nosotros. Es como, es esa cosa, esa modorra, dicen los españoles. Eso no es de Dios, Señor, eso no es de Dios. Y esta niña se lo propuso y lo consiguió. Porque si usted se lo propone y la gracia de Dios lo asiste, usted se hace santo. Y hay gente buena, ¿eh? Hay gente que tú ves que yo me digo, ¿cómo lo hace? Porque ese día. Y aquí hay que empezar, y yo le rezo mucho a ella. Yo digo que yo tengo dos hermanitas en el cielo, Bernardita y Teresita. Digo, ustedes ayúdenme, pues yo quiero. Y hay días que no tengo ganas, pero viene mi mamá, que día en el cielo está y dice, las ganas se hacen, Willy, las ganas se hacen. Tú haces lo que a ti te da la gana. Y aquí hay mucha gente. ¿Y por qué yo hago las ganas? Para irme a tomarme una cerveza con un amigo mío cuando yo no tengo que tomar cerveza. ¿Por qué yo hago las ganas cuando es cuestión de ir para allá con las amigas mías, que todo el mundo viene medio en cuero y yo le estoy mirando unas partes del cuerpo que están prohibidas? ¿Por qué yo busco las ganas cuando a mí me gusta una película que está en estreno? Porque antes de ayer, había gente durmiendo en las afueras del Coliseo para el segundo concierto de Daddy Yankee. Para eso sí.
No para estar en el Santísimo, pero para ver esa cosa que había allí. Pero para Dios no. A usted me perdone, señora, aquí hay algo que yo no entiendo. Ahí sí. Y para hacer una cola que hay que estar esperando 2 horas para poder entrar, no hay problema. Y está lloviendo y te empapa, no hay problema. Pago por todo eso y me empapo y nada, porque ese ni te da la mano. Porque ese llega ni que fuera el presidente Trump. Pero para Dios no. Yo creo que aquí hay algo que no funciona. Y esta niña nos confronta. Dice, yo tenía 15 años y entré en el Carmelo. Y allí me dio tuberculosis. Y nunca me quejé. Porque yo sabía que el Dios que me había llamado nunca me dejaría sola. Les recomiendo, si no la tienen, hay 3 películas. De hecho, la última versión que se hizo en Francia es exquisita porque es la parte ya de la enfermedad. Pero hay muchas. Cómprenla, véanla, porque Teresita es un regalo de Dios a la iglesia. Ayer y hoy, un regalo de Dios a la iglesia. Para que nos vayamos espiritualizando. Y esto no se preocupen tanto, ocúpense, no se preocupen. Esto es una cosa de día a día. Ahora, lo que un día uno tiene que proponérselo y decir, Señor, para adelante. No voy a dudar, voy a tratar de ser humilde y lo que me das, lo voy a dar. Porque gratis se dio y gratis hay que darlo. Segundo, ayúdame a ser sencillo. No quiero buscar nada. Que yo sea el que limpio y que tú te lleves la gloria. Ay, pero yo aquí me paso haciendo la nada y todo el mundo, y Eliseo. Psst. Entonces no lo hiciste por esto, lo hiciste para que te reconociera. Cuidado con los engaños. Porque si yo empiezo y digo, ay, es que yo aquí siempre hago cosas y nunca me lo agradece. Ya, mira, ya resbalaste. Porque detrás de todo esto hay su toquecito de soberbia. No, oye, tú no lo hiciste. Sí, olvídate de eso, muchacho. Es como la gente que es muy generosa. Sí, muchacho, esto paga. Pero olvídate de eso. Pero hay gente que dice, yo lo pagué. Oh, cuidado con ese. Y la tercera es confianza en Dios. No, si usted hizo lo que tenía que hacer y le dio toda la vida lo que iba a darle, no duden que Dios no los va a dejar en vergüenza. Dios es bueno, Dios es fiel. Y si Él dice que sí, es sí. No tenga. Mira, ahora mismo estamos metidos en esto de la obra. Eso es un proyecto. Si ustedes supieran lo que es montar un musical de Broadway en ese centro, usted tiene que decir, el cura que tenemos tiene un toque de demencia. Porque, ¿sabe cuánto vale un musical de nosotros? El más barato. El más barato, ¿sabe cuánto vale? Dime una. Más o menos, unos $400,000 más o menos. El Fantasma de la Ópera costó $520,000. Y sobró dinero para todo y no. Pero yo lo rezo, yo lo consulto y para adelante. Y hasta ahora, esto ha funcionado. Y entran ahí y dicen, pero esos muchachos son bailarines. No. ¿Y cómo puede? Los que vieron Mary Poppins, ¿quién vio qué Mary Poppins? ¿Se acuerdan del tap dance? Esos muchachos no van a poder, digo, el no poder no existe. Ellos quieren, aquí los veía yo, pobrecitos, traca, y tú los veías. Cuando terminó aquello que la gente estaba pero eufórica, vino la señora, padre, ¿cuánto les costó traer esos bailarines de Nueva York? Digo, ¿qué bailarines de Nueva York, señora? Dice, sí, los del tap dance. Digo, ningún tap dance, eso de aquí. Dice, ay, padre, no miente. Digo, señora, me falta el respeto, yo no miento. No, ay, perdone, es que yo lo he visto en Nueva York, yo he visto eso en varios lugares, soy una señora de dinero, yo he visto, es que yo no lo puedo, señora, eso es homemade en Puerto Rico, y no en Puerto Rico, aquí, en Country Club, no lo puedo creer, digo, porque usted no tiene fe.
el que tiene fe ve milagros. Lo dijo un gran santo, Don Bosco. Lo que pasa es que usted está como el cha-cha-cha. 3 pasitos para adelante y 2 pasitos para atrás. No, así no se puede, hermano. Entonces, cuando tú confíes en mí, hablamos. Mientras tanto, allá tú. Pero cuando la iglesia es así, dice, aquí vamos, y en nombre de Jesucristo, ay, hermano, nosotros comemos el mundo. Si esto empezó con un burrito, Jesús no entró en Jerusalén con un Mercedes-Benz, entró con un burrito, y mire dónde estamos. ¿Pero qué tenían? Fe. Y con esa fe conquistaron el mundo. Y si la iglesia no vuelve ahí, yo no sé para dónde vamos, porque esta iglesia solamente puede funcionar así. Así que hoy pidámosle a esta niña y que cada rosa después, pero que alcance para todo el mundo, si no, bueno, se lleva la rosa espiritual, pero que cada rosa de esa sea una bendición de Dios en su vida a través de Santa Teresita, y que esa rosa que usted la ponga ahí en su casa sea un símbolo para usted de que Dios quiere que tú seas una rosa para Él, que tú adornes el mundo con lo que Dios te da, que no te escondas, y que cuando te pidan algo, examina mucho antes de decir que no. Examina mucho antes de decir que no, porque ese no, para poderlo decir, tiene que tener mucho fundamento, porque si no es, no es. No me estás diciendo no que a mí. Si te digo, tú no puedes ayudarte a nosotros. No, yo no. ¿Y por qué no? Por majadería y por cosas y tonterías. Cuidado, porque no es a mí. Yo en eso sí que estoy tranquilísimo ya. Yo, mira, llama fuera. No quiere, no te preocupes, déjalo. Se deprivó de la gracia. Cuidado con decirle que no a Dios, porque a veces lo que te estás perdiendo es tremenda gracia. Que Santa Teresita ore por nosotros y que nosotros seamos para las demás personas un regalo de Dios como ya lo es para la iglesia. Que así sea. Amén. Oremos a Cristo, fuente de la sabiduría, y digámosle, danos tu luz y tu verdad. Danos tu luz y tu verdad. Para que la doctrina de los que se consagraron a Dios y amaron la verdad más que a su propia vida, mantenga a la iglesia en la unidad y en la fidelidad a Jesucristo. Oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Pero con fuerza, con tu fuerza. Miren lo que usted está pidiendo, luz y verdad. Pídala de corazón. Para que el Papa y los obispos del tercer milenio, por la intercesión de Santa Teresita, del Niño Jesús y de la Santa Faz, que fue una asidua contemplativa de la sabiduría de Dios, sean solícitos predicadores de la verdad. Oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Para que a nuestro gobernante no le falte la cooperación de todos los ciudadanos para construir nuestra sociedad más justa y más equitativa, oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Para que los que padecen a causa de la ignorancia, el desamor o la miseria, encuentren hermanos que los instruyan, ayuden y consuelen, oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Para que el Espíritu que ungió a Jesucristo nos confirme en nuestra vocación de discípulos suyos y nos instruya para dar testimonio de Él con fundamento y solidez de vida y de doctrina, oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Señor, que enriqueciste a tu iglesia con la santidad y sabiduría de Santa Teresita, escucha las oraciones que en su fiesta te presentamos y danos a beber con largueza del agua de la sabiduría que salta hasta la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, bendice ahora esta ofrenda para que sea agradable a ti
y nos sirva a nosotros de bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, te proclamamos admirable la conmemoración de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Y te pedimos humildemente que así como sus méritos fueron de tu agrado, aceptes esta liturgia que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. A recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Quisiera que tuviéramos una intención muy especial por la salud de Vanessa Tur, Luisa Álvarez, Aníbal Zambrana,
Rafaelito Torres, Laubel Troche Feliciano, Luis Panaflet, por una intención especial de las familias Gladys de Avilés, por una intención especial a Santa Teresita de Amira Teresa, y en acción de gracias a San Judas Tadeo de Diana González. Y también pidamos por nuestros difuntos, Marianet Bravo, Belén Trinidad González, Georgina Feliciano, Juan Bautista Ledain y Omir Rubio. Y quisiera pedir de una manera muy especial por el papá de nuestro sacristán Tony. No lo han visto, pero papá está bien delicado porque se cayó, le hicieron unos estudios y resulta que tiene no sé cuántas vértebras fracturadas y es que está invadido de cáncer. Entonces lo mandaron para la casa porque el médico le dijo, no puedo abrirlo porque esto se va a regar de una manera y no podemos darle quimioterapia porque no la va a resistir. Así que denle calidad de vida y estén con él. Eso es todo. También hay 2 personas más, alguien que también su hermano le encontraron en el vaso unas puntas de cáncer, pero supuestamente que en el vaso no sale cáncer. Y fíjate que todos los días, y eso significa, hermanito, que esto es muy corto. Y que aquí lo único que sirve esta vida es para ganarse la vida eterna. Por eso, todo tiempo que puedan darle a Dios, todo el tiempo que puedan servir, no lo desperdicien. Es lo único que usted se va a llevar. Todo lo demás se queda aquí. Los amigotes, la cosa, el trabajo, la cuenta de banco, el carro, todo se queda aquí. Y lo único que yo me llevo fue el bien que yo hice y el mal que yo me economicé. ¿Y cuál es el mal que tú te economizas? El no puedo. No puedes o no quieres. Y hay que conocer, pero eso los místicos decían, hay que hacerse violencia. No es que usted abuse de usted, no es que usted se haga daño, eso nunca. Pero hay que hacerse violencia porque el yo nuestro no quiere esto. La buena vida, la sabrosura, porque no sabe hacer otra cosa. Pero mi espíritu dice, no, que nos vamos para Dios. Porque mi cuerpo sabroso se lo comen los gusanos. El final de mi cuerpo es la tierra y la tierra no por tierra. Voy en esa tierra a desarrollar unos gusanos que yo voy a desarrollar para que lo que es tierra a la tierra vuelva. Ahora el espíritu sobrevive para la eternidad. Por eso todo lo que yo pueda hacer para que mi espíritu crezca, yo no puedo decir que no. ¿Cuántos años nos queda a ti? Y aquí no podemos decir porque ¿quién nos iba a decir a nosotros que yo iba a enterrar a mi Osoti? Decir que yo soy el que me voy a morir próximo, por la lógica humana es lo lógico, pero ¿quién dice que la vida es lógica? A lo mejor yo entierro a todo el mundo aquí. ¿Cuánta gente en la familia que siempre estaba en el médico enterró a todo el mundo? De hecho, cuando la tía esa que siempre está, entierra al sobrino, pues como siempre están en los médicos, y hay gente que nunca va. No jueguen con esto, hermano, y esto no es para meter miedo. Es que esto está, miren esto, te caíste, ay, pero no se cayó, es que estaba lleno de cáncer, y más con una enfermedad pandémica como es el cáncer. Que ya los médicos, bueno, supuestamente no da, pero tiene unas pintas en el páncreas, en el vaso, por su, dice, pues ahí no, pero el otro día no me dijo a mí que a una señora le salió cáncer aquí en las pestañas. Cáncer en las pestañas. Y la gente todavía sigue creyendo que esto es una pachanga. No. Y si viene este muchacho y dice, oye, padre, usted tiene, claro, hay cosas que uno no puede, pero hay mucha gente que está perdiendo el tiempo. Y te dice, no, porque ya yo hago esto, o yo canto, y tú no puedes cantar y hacer esto. Entonces usted, que sabe lo que yo sé, ¿cuánto tiempo tú estás en tu cuarto metido allá? Hermano, la gente que está viendo cosas en la computadora, no tiene que ser pornografía, y están ahora ahí navegando.
y no te rezo un rosario en el día? Aquí tiene que decírselo, porque yo me lo digo todos los días. Y yo le pido a Dios en este momento por esta gente enferma, pues yo no creo que nadie se busque la enfermedad. Pero viene, nos tenemos que morir de algo. Ningún acta de defunción dice se murió de nada. Y ese algo llega cuando uno menos lo cree. No desaprovechen el tiempo, porque estos hermanitos nuestros ya no tienen más tiempo. El papá de Rafa salió del hospital, está en su casa, pero está bastante delicado. Entonces termina, cuando Dios quiere. Uquita hoy salió para rehabilitación. ¿Sabe lo que está pensando? Me llamó hoy, Tania, explícitamente para decirme, me llamó para decirme, digo, padre, le estoy llamando para que cuente conmigo en noviembre porque yo voy a estar en la obra. No me habló, digo, ¿cómo tú estás? Yo estoy muy bien, yo estoy recuperando, pero yo estoy en la obra. Mira lo que está pensando una mujer de 80 y pico de años que acaba de tener una fractura y tiene 3 clavos en la cirugía que le hicieron. Y aquí hay gente que está entera, no. No, hermanito, no, así no es. Y si esto le sirve, sírvase de lo que le estoy diciendo, porque esta niña nos confronta. Tuberculosa. Es una enfermedad horrible. Y más en este tiempo que no había penicilina. Esta gente se moría de una manera espantosa. Los ataques de tos y echaban el pulmón por la boca llena de sangre. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a María Anet, Belén Trinidad, Georgina, Juan Bautista y Omir, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Pasa con Dios, te bendiga. Pasa. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo y la sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. El sacramento que recibimos, Padre, enciende en nosotros aquel fuego de amor con el que Santa Teresita del Niño Jesús se entregó a ti, implorando para todos tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y la tierra, acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros para que, conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Divina Providencia. Recuerden, ¿verdad? Primeramente que este próximo sábado, o sea, mañana es el Día de los Ángeles Custodios, ahora viene la fiesta también de San Francisco de Asís, y todo el mes, que no les exhorto, que no tiene un rosario, compre el rosario y rece el rosario. No compre rosarios complicados. Hay gente que tiene un rosario que hacen bulto. Yo el mío lo tengo aquí hace muchos años que está aquí. Esto en una mano lo puedo tener, no me hace bulto en el pantalón. Yo lo rezo en el avión, donde quiera. Y la gente se queda mirando, fíjate, porque a veces voy de sacerdote, a veces de civil, y ver a un hombre rezando el rosario. Le digo una vez que una azafata, claro, llevaba en la solapa de la chaqueta, llevaba los piececitos de... Entonces ella me ve rezando el rosario, ve que no es porque tengo miedo al avión, sino ve que estoy tranquilo. Entonces me dice, yo tengo también esos piececitos. Nos identificamos. Es muy lindo porque si los hermanos protestantes hablan la Biblia, porque usted no va a rezar su rosario. Y hay que volver al rosario. Con el rosario hay una promesa. Por la paz del mundo
y la conversión de los pecadores. Pregunto aquí, levante la mano el que aquí no conoce a alguien que tiene que convertirse de sus pecados. A veces su propio hijo. La madre dijo, quien rece el rosario, yo le voy a ayudar en la conversión. En la mía primero y en la de los demás. Este es el mes del rosario. Y aquí en la librería hay unos panfletitos, cómo explicar el rosario. Cómo explicar el rosario es facilísimo de rezar, facilísimo. Entonces, y a veces los misterios, coja este mes, el mes del rosario, desde el principio hasta el final. Y el sábado, inviten a gente, vamos a tener un rosario viviente, va a ser precioso. Vamos a estrenar a las hijas de María por primera vez. Tenemos un grupo de 11 niñas y por primera vez vamos a estrenarlas en un rosario viviente. Entonces, el sábado 5, a la misa de 6, bueno, después venimos y celebramos la misa. Va a ser, queremos y estamos pidiendo que se pueda hacer el rosario en el monumento a la Virgen. Después terminamos, venimos en procesión y celebramos la misa aquí. Si hubiera algún problema con el tiempo, lo hacemos aquí, hay un plan B, pero se va a hacer un rosario viviente. Lo otro, no se deje de inscribir en el retiro de sanación interior. Hay mucha gente llamando de la isla, pues la gente no es boba y la gente sabe quién es el Padre José. ¿Verdad? Pídeme, yo mismo, aquí hay la gente, no lo deje porque después empiecen con las pesadeces, ¿no? Ay, pero hay asiento, yo siempre soy de aquí. Aquí no hay aristocracia, aquí no hay gente de pedigrí. El que viene, viene, y el que no viene, no viene, ¿no? Porque tú estés aquí, ahora te voy a guardar un asiento. Y si tú no vienes y vi a una persona que lo necesitaba, no. Inscríbase, tómase un momento. Y finalmente, acuérdense que ayer tuve la reunión con los ingenieros y todo, está todo el mundo muy entusiasmado. Ahora el proyecto de los aires son $50,000. No lo quita nadie. Yo estoy viendo, pero 50,000. Eso significa que 500 personas, aquí vienen casi 1,000, se llevan el cartón, lo llenan de aquí a diciembre 15, 5, y usted colabora con algo que todo el mundo usa. En este momento 115 personas. Y yo me duele, pues digo, ¿y por qué la gente no se ha llevado un cartón? Pues yo, si usted dice, me tienes que dar no, te lo llevas. Y de aquí a diciembre 15, usted tiene para llenar ese cartón, que hasta se lo puedes pedir a un familiar, entre tú y tu mamá, pero es cogerle cariño a esto. Ese lugar lo usa todo el mundo. Ahí hay desayunos, hay almuerzo, hay retiro. Bueno, el retiro se va a dar, que yo le estoy pidiendo a Dios que esos aires funcionen, porque ha estado un poquito como abombado. Voy a pedirle a la Santísima Virgen y a San Miguel Arcángel que nos proteja y que la gente tenga que estar con pashmina. ¿Entiendes? Así que llévese eso, porque yo no voy a hacer un préstamo. No lo voy a hacer porque para mí, teniendo una comunidad de tantas personas con un proyecto como este, no hace falta. Hoy, con muy bajo que estén los intereses, hay que dar un buen dinero para $50,000. Dinero que yo puedo utilizar para otra cosa. ¿Ustedes no están de acuerdo conmigo? O sea, ¿para qué? Si todo el mundo puede hacerlo. Entonces, llévese su cartón, porque ya a esta hora es para que todo el mundo se hubiera llevado los cartones. Todo. Y significa que ahí hay todavía. Vaya ahí, lo único que le vamos a pedir es su nombre y su teléfono para después llevar un conteo. Y el día 15 de diciembre, que es cuando comienzan las misas de aguinaldo, empieza, ya yo en fe, ya yo le dije, Señor, que me traiga el contrato. Yo sé si yo voy a firmar. Porque Dios sabe que no es un lujo, que es una necesidad. Así que por favor, la oficina va a estar abierta y durante toda la semana lo vamos a estar haciendo. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. Y ahora las damas, si me hacen favor, con mucha delicadeza, le van dando una rosa hasta que alcancen, ¿verdad? Que la rosa sea una bendición del cielo a través de Santa Teresita para usted.
No se maten por una rosa, pues después las pueden comprar también.